donde allí aquel rey había pasado 40 días y 40 noches donde no había comido nada. Y este siervo, al ver que su rey estaba en cierta condición, quería hacer ciertas negociaciones con él, dentro de las cuales le dijo que si él se postraba y le adoraba, le daba poder de todos los reinos. Me imagino que ustedes saben de quién le estoy hablando. Mateo capítulo 4, donde habla allí que Satanás le dijo a Jesús: si te postras y me adoras, te daré ¿qué? Todos los reinos. ¿Y quién era Satanás? Era un siervo en el cielo, y aquí se convirtió en un príncipe, porque la Biblia dice que el príncipe de este mundo. Pero Jesús seguía siendo ¿qué? Seguía siendo el rey. Así que Satanás quería que Jesús le rindiera adoración, y no se la pidió que se la diera de pie, sino ¿cómo? De rodillas. Porque Satanás sabía que de donde él había sido deportado, de ese reino allí, ¿cómo era que se reverenciaba? De rodillas. Por lo tanto, esa misma adoración que se da en el cielo, él la quería entonces tener aquí. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, en el versículo 11, dice que los ángeles, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, dice que ellos se postraban y adoraban el nombre de Dios. Amén. Está hablando de los ángeles, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. La Biblia nos está dando un indicativo de que no hay una oración que se exprese que no sea de rodillas. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. De hecho, de paso, tengo aquí 47 capítulos de la Biblia, donde tenemos un verso de cada capítulo que nos habla específicamente de eso. No voy a leer todo lo que está ahí, con excepción de que el tiempo me lo dé, o sea, lo requiera, porque entendemos que son muchos. Pero ¿qué es lo que yo ando buscando? Que mientras más evidencia tengo, usted pueda decir: no fue el dedo de quien se lo inventó. ¿Estamos claros de eso? Es decir, si nosotros vamos a Génesis capítulo 17, en el versículo 3 y en el versículo 17, Dios se encuentra con Abraham. Y Dios le dice a Abraham: sé perfecto y anda delante de mí. Y allí entonces Abraham inmediatamente recibe el saludo de Dios, se postra y adora a Dios. Luego de que él hace este acto de adoración, dice que en el versículo 17 más adelante, dice que Dios establece un pacto con Abraham, de la circuncisión y todo eso. Y aparte de ahí mismo le dice: Sara tendrá un hijo. Y allí viene entonces el hijo de la promesa. Entonces, en su corazón, Abraham dice que se sonrió, pero dice que aún así se sonrió, porque ya es un hombre, dice, de 90 años. Cuando venga a tener hijos, lleva a tener 100, y Sara entonces también estaba bien avanzada en edad. Por lo que aún dice que ese sonrió en su corazón, así que Dios lo pudo saber, porque Dios penetra hasta allá. Dice que él se arrodilló y adoró a Dios. Amén. Cuando nosotros vamos entonces a Génesis capítulo 24, versículos 26 y 52, relata la historia de que Abraham le pidió a su siervo Eliezer que le buscara una esposa a Isaac. Le dice: no te la busques de la cananea, sino búscatela de la de mi tierra, de la de mi parentela. Y le dice: haz un juramento con él. Y entonces le dice: ok, y si no encuentro. Abraham le dice: queda libre del juramento. Ok, entonces el siervo Eliezer fue, y dice que Eliezer, al llegar allí el pozo de Jacob, desde que llegó, dice que hizo una oración, se arrodilló delante de Dios y hizo una oración, y le dijo: Señor,
que haya tu siervo, el siervo de tu siervo Abraham, gracia delante de ti, y que la mujer que venga, es decir, la joven que venga y me dé agua a beber a mí y también a mi camello, esa será la mujer que tú tienes para Isaac. Cuando yo estaba analizando ya este capítulo, yo me paré, hice una paradita aquí y analicé lo que le estaba pidiendo Eliezer, que Dios respondiera en su oración con esa joven que viniera allí. ¿Y saben qué era lo que le estaba pidiendo Eliezer? No era un favor tan pequeño. Lo vemos que me dé agua a mí y a mi camello, y lo vemos muy superficial. Pero cuando nosotros investigamos y indagamos con los diccionarios, en una enciclopedia, por ejemplo, investigamos qué cantidad de agua se toma un camello. ¿Cuánta cantidad de agua se toma un camello? ¿Qué cantidad? Se toma 26 galones de agua. Y estamos hablando de 10 camellos. Es decir, que no era un favor tan pequeño que le estaba pidiendo. Le estaba pidiendo que le diera alrededor de 260 galones de agua a ese siervo. Es decir, que ese trabajito no era un trabajito tan fácil como lo vemos allí, que nada más que le diera agua, porque de darle a una persona, muy fácil. Pero a esos camellos que bebían tanta agua, no era fácil. El otro pedido era que si había alimento para los camellos. Pero la otra información que tengo es que los camellos se comen 57 libras de alimento, y eran 10 camellos. O sea que no era cualquier cosa que estaba pidiendo Eliezer. Es decir, que esta prueba de fe que le está pidiendo Eliezer, que Dios le resuelva allí, no era algo tan fácil. Es siquiera un buen trabajo. Pero tenía que pasar ese acto de servicio esa muchacha, si verdaderamente era una persona que temía a Jehová. Porque nosotros estamos llamados para servir. Y eso fue lo que buscó Eliezer con esa muchacha. Un espíritu de servicio. Así que pasamos entonces al libro de Éxodo. Vuelvo entonces a la parte de Génesis 24, 26 y 52. Que no quiero obviar lo que pasó. Dice que cuando esta muchacha vino y hizo lo que Eliezer pidió, dice que le dio agua, y inmediatamente Eliezer ve la respuesta de Dios. ¿Qué hace? Dice que se postra y adora a Dios, dando gracias porque Dios respondió su oración. Pero luego de eso, dice que él fue a la casa de Raquel, y allí entonces sucedió que él hizo toda la historia a los padres de la muchacha de cómo Dios había respondido su oración. Y entonces el padre dijo: si de Dios ha salido esto, pues ¿qué voy a hacer? Es decir, llévatela. Pero cuando él entonces recibe esas palabras de ser del padre de la muchacha, ¿qué hace Eliezer nuevamente? Se inclina a tierra y adora a Dios otra vez. Pero no pasó allí. Ahora dicen a los padres, entonces Eliezer dice: déjenme ir entonces ahora con la muchacha, ya que he encontrado el favor de Dios y de ustedes también. Le dicen los padres: ahora ella tiene que pasarse aquí 10 días con nosotros y luego podrá irse. Y le dice: no, porque ya quiero irme de regreso para donde mi siervo. Le dicen entonces los padres a la muchacha: ahora, si ella quiere, entonces se pueden ir. ¿Y cuál fue la respuesta de la joven? Sí. Inmediatamente él escucha ese siguiente de cariño que pasa con Eliezer. Dice que otra vez se postra y adora a Jehová. Éxodo capítulo 33, versículo 10. Dice que Israel, al ver la columna de fuego en el campamento, cuando Dios se manifestaba, dice que ellos salían y inmediatamente entonces se postraban y adoraban a Dios. En Levítico capítulo 9, versículo 24, Israel realiza un sacrificio, y allí entonces de una vez Dios se manifiesta en humo y fuego, y de inmediatamente el pueblo de Israel se postra también y adora a Dios.
En Levítico capítulo 26, versículo 1, Dios advierte al pueblo de hacer una estatua, sea de oro, sea de palo, sea de madera, de lo que fuera, y que se postrase y adorara. Ahora bien, ¿por qué Dios le hace esa advertencia al pueblo de Israel de que no solamente no la adoren, sino que es explícito y le dice que no se postren a ella? Es porque la adoración, la reverencia en ella implica de que usted tiene que postrarse para orar delante de Dios. Ahora bien, cuando nosotros, el NGDY dice que desde su tiempo para acá ha venido un espíritu de irreverencia, así ella lo explica, un espíritu de irreverencia, que llega un predicador acá, va a predicar y pide al público que puesto de pie oren. Ella dice, en cada oración que se hace tiene que haber reverencia, y más aún cuando es un líder que va a presentar la palabra de Dios, debe de postrarse. Y más adelante vamos a ver en algunas inauguraciones de Salomón, que también implicó eso, y otras cosas más que acontecieron que también implicó adorar a Dios de rodillas. Pero quiero entonces pasar al libro La Oración, en el capítulo 248 y 249, donde allí el NGDY da una amonestación. Dice, tanto en el culto público como en el privado, es decir, en el culto nuestro en la casa, dice, nuestro deber consiste en arrodillarnos delante de Dios cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Este acto muestra nuestra dependencia de Él. Cuando lo hacemos puesto de pie, estamos indicando que nosotros dependemos de quién? De nosotros mismos. Es decir, que tenemos una autoindependencia de nosotros. Dice, ella reprendió a un estudiante, para que sepan aquí lo que estoy, entonces voy a citar, de teología, llámese un estudiante ya para pastor, que en una reunión, cuando se iba a orar, pidió que la persona oraran de pie. Y ella entonces le dijo, ¿dónde obtuvo su educación el hermano H, para no mencionar el nombre? Y le menciona allí el lugar donde lo hizo. Dice, es posible que a pesar de toda la luz que Dios ha dado a su pueblo acerca del tema de la reverencia, los ministros, los directores y los profesores de nuestro colegio, por precepto y enseñanza, enseñan a los jóvenes a permanecer erguidos durante la devoción, tal como lo hacían ¿quiénes? Los fariseos. Es decir, que Jesús dijo que la oración de pie es una oración farisaica. Usted no va a encontrar en la Biblia un acto de adoración y de oración puesto de pie, que es lo que estamos analizando en esta hora. Dice, quiero dirigirme a todos los que ocupan el puesto de profesores en nuestras escuelas, hombres y mujeres. No deshonréis a Dios con vuestras irreverencia y ostentación. ¿Que no deshonren a Dios cómo? No lo estoy diciendo yo estoy leyendo aquí. Dice más adelante, los adventistas profesan ser el pueblo de Dios, que guardan los mandamientos, pero están perdiendo su espíritu de devoción. El espíritu de reverencia a Dios enseña a los hombres cómo deben aproximarse a su Hacedor. ¿A quién? Es decir, no a cualquiera, sino a alguien que nos ha creado. Quiero seguir entonces
analizando y resumiendo la Biblia, dice en Josué capítulo 7, versículo 6, Josué y los ancianos, cuando ellos perdieron la guerra con el pueblo de Jai, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue la solución? Dice que Josué y los ancianos fueron y se postraron para pedirle a Dios información de lo que había pasado. Y allí no solamente Dios le da información de lo que pasó, sino que también le da la solución. Jueces capítulo 13, versículo 20, cuando Manoa y su esposa dice que recibieron la información de que iban a tener a Sansón, dice que ellos hicieron un sacrificio después del ángel haberle dado la información. Dice que en ese sacrificio ellos se postraron, adoraron a Dios, y dice que el ángel de Jehová subió en el mismo humo que subía, y ellos hasta tuvieron miedo. Manoa principalmente decía que él tenía miedo de que Dios entonces le quitara la vida por lo que había visto. Y la esposa allí sabiamente le dice: no tengas miedo, porque si no hubiese Dios querido quitar la vida, no nos da la noticia de que tendríamos un hijo. Es decir, la esposa de Manoa era una mujer estéril, y Dios entonces le dio allá a Sansón. Dice Primera de Reyes capítulo 8, versículo 22 y 54, en la dedicación del templo de Salomón, dice, en el primer acto, en el versículo 22, dice que Salomón se para delante del altar. Y en el versículo 54 dice que Salomón, puesto con sus manos hacia arriba, dice que estaba orando de rodillas para presentar allí al pueblo de Israel. Dice que él se paró de sus rodillas, lo que significa entonces era que estaba orando ¿cómo? De rodillas. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 18, menciona allí los 7,000 que no doblaron su rodilla cuando Eliseo y Baal, es decir, la adoración que había allí a Baal. Al igual que en aquellos tiempos que Eliseo estaba siendo perseguido y había un remanente que todavía estaba allí adorando a Dios, y que esto doblegaba su rodilla a Dios solamente, de la misma manera para el tiempo final va a pasar lo mismo. Dios va a tener un remanente que no va a doblar su rodilla a otros Dios que no sea Dios verdadero. Y para eso tenemos que irlo haciendo desde ahora. Y si vamos a adorar a Dios también en el cielo, tenemos que irnos acostumbrando desde ahora aquí. Yo hago la pregunta: ¿quiénes quieren ir al cielo? Amén. Amén. Entonces, todos tenemos entonces que ir practicando eso de acá. Primera de Crónicas capítulo 16, versículo 29. David reconoce que Dios es el creador y dice que debemos darle toda gloria y que debemos de arrodillarnos delante de él. En Segunda de Crónicas capítulo 29, versículo 29 y 30, Ezequías, al restaurar el culto, ¿sabe que el pueblo de Israel por tiempo como que se desenfocaba y adoraba cualquier cosa? Y dice que en este tiempo dice que Ezequiel dice que restauró el culto, y dice que él llamó a los ancianos, a los cantores que David había ya enseñado a cantar con los instrumentos, y dice que llamó también a los sacerdotes, y dice que puesto de rodillas, él entonces elevó una oración a Dios de consagración. Esdras capítulo 9, versículo 5, dice que Esdras también ora por el pueblo de Dios, y dice que de qué manera lo hace. Se postra y lo hace de rodillas. Voy a hacer ya un resumen porque veo que el tiempo me está traicionando, y voy a resaltar lo más destacado
de los 47 textos que tenemos, voy ya por el 12 y voy a ir ya resumiendo. Dice que en el libro de Esther, en el capítulo 2, sucedió algo. Y fue que había una persona que era enemiga del pueblo de Dios, que ese era Amán, y quería que Mardoqueo le rindiera honores. ¿Y esos honores qué implicaba? Que lo hiciera ¿cómo? Postrándose de rodillas. ¿Y qué pasaba con Mardoqueo? ¿Qué tenía Mardoqueo tan claro? De que no se debía adorar más solamente que a Dios. Y no lo hizo, mientras que todos los otros príncipes así lo hacían. Así que se dio un decreto para exterminar ¿a quiénes? A todos los hebreos. Porque él entonces odió a los hebreos, porque él sabía que de allí venía Mardoqueo. ¿Saben ustedes que también para el tiempo final nuestro gran conflicto va a consistir también con la adoración? Dicen, y como nosotros no vamos a querer postrarnos delante de la bestia y su imagen, ¿qué va a pasar entonces ahora? Un decreto entonces de muerte, que fue lo que pasó ahí. O sea que lo que yo estoy diciendo también lo tenemos a la vuelta de una esquina, que la historia siempre se repite. En el caso de Job, cuando fue probado que le quitaron todo lo que tenía, que de hecho Carlos Miñán lo mencionó ahorita, dice que Job, con todo y ya tener una llaga y ya haberle Satanás quitado todo, dice que aún así dice, Dios dio y Dios quitó, bendito sea quien sea el nombre de Dios. ¿Y qué hizo? Se postró y adoró. En esas condiciones. En los salmos también vemos que David manda que se adore. Dice que en Salmo 72, verso 9 dice que en el desierto se ha de adorar. En Salmo 72, verso 11 dice que todos los reyes han de adorar. Y dice David en el Salmo 95, 6 declara que al Creador solamente debemos de adorar, hablando allí también de la reverencia. Isaías capítulo 45 versículo 23 dice que Dios ha jurado. ¿Quién ha jurado? Dios. Que delante de mí va a venir todas naciones y se postrarán para adorar. Amén. Y lo bonito del caso es que no es David quien está diciendo que lo ha jurado, sino que Dios lo ha jurado. Dice Isaías capítulo 46 versículo 6 dice que el pueblo de Israel hizo una estatua de una imagen de hierro, porque dicen que buscó un platero y sacó su, y dice que y se postraron para adorar. Ezequiel capítulo 11 dice que allí en Ezequiel él está pidiendo perdón a Dios para que Dios perdone a su pueblo, y Dios efectivamente hace eso. Y dice que Dios iba a cambiar al pueblo y le iba a dar un corazón, le iba a cambiar de piedra a un corazón de carne. Llegamos entonces al libro de Daniel, en el capítulo 3, versículo 10. Hay una orden de rey Nabucodonosor. ¿En qué consiste esa orden? En que es decir, que no se haga ninguna petición que no sea aquí al rey durante X tiempo, y ahí entonces indicaba de que Daniel entonces no podía arrodillarse. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Daniel? Él como quiera violó ese decreto. Por eso que la Biblia dice que siempre que se establezca una ley y no vaya en contra de los principios de Dios, debemos respetarla. Es decir, que allí Daniel olvidó eso, porque él temía a Jehová sobre todas las cosas. Amén. Y vimos resultados, porque lo metió en el foso de los leones y allí estuvo Dios con él. Amén. Daniel capítulo 3, también allí resalta el caso de los jóvenes hebreos. ¿Qué pasó también con ellos? Se hizo una imagen grande de oro, y se dijo que el rey dio un decreto de que todos, cuando escucharan los sonidos, tenían que hacer ¿qué? Postrarse y adorar. ¿Y qué pasó con los 3 jóvenes hebreos?
No se postraron. La Biblia dice que de los israelitas de Jerusalén fueron deportados 10,000 personas hacia Babilonia. ¿Y qué pasó con los otros 9,997? ¿Qué pasó con ellos? Que no aparecieron allí. ¿Qué hicieron con ellos? Se postraron. Es decir, mis hermanos, que el remanente de Dios en los tiempos final, cuando el crisol se ponga fuerte, es donde va a verdaderamente decir si verdaderamente adoramos a Dios. Y por eso yo que debemos de ir aprendiendo desde ahora. Pues Daniel, también en el capítulo 3, verso 10, dice que en el capítulo 6, versículo 10, dice que 3 veces al día hacía su oración como de costumbre. Es decir, que no cambió su principio por nada. En el libro de Mateo, capítulo 2, 11, dice que los reyes magos vinieron a Jesús cuando nació y se postraron a adorar. Y en Mateo 4, 9, Satanás le pide a Jesús que le adore. En Mateo 14, 33 dice que los discípulos cuando estaban en el barco se postraron a adorarle. En Mateo 15, 25, la mujer cananea viene y le pide que le sane a su hija. En Mateo capítulo 26, versículo 39, Jesús antes de su muerte viene y con su discípulo y adora de rodillas. En Lucas capítulo 22, 41 también hace lo mismo, se postra. En Marcos 1:40, un leproso viene a Jesús y se postra. En Marcos 5:6, el endemoniado gadareno viene y se postra. En Marcos 5:22, Jairo viene y le pide a Jesús que le sane a su hija. En Lucas 11:16, los 10 leprosos vienen y se postran. En Lucas 22:41, Jesús puesto de rodillas adora. En Hechos 9:40, Pedro ora por Dorcas y también entonces resucitaba. Y entonces brinco ya al Nuevo Testamento, es decir, brinco entonces Apocalipsis para entonces resumir y terminar. Apocalipsis capítulo 7 dice que los ángeles ancianos y los 4 seres vivientes también se postran y adoran a Dios. Apocalipsis 11:16, los 24 ancianos. Apocalipsis 15:4, todas las naciones. Apocalipsis 19:4, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Es decir que aún desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos resumiendo la Biblia, y la adoración, ¿cuál es el ejemplo que tenemos? Hacer las rodillas. No lo ha dicho Leody, es palabra de Dios. Amén. Así que vamos a estar, para concluir, puestos de rodillas para así hablar con nuestro Dios.